Y bien, el Congreso aprobó el viernes pasado el proyecto de ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el famoso SENACE, esta entidad por la cual ya va a ser el Ministerio del Ambiente quien va, por ejemplo, a aprobar los estudios de impacto ambiental mineros de importancia, digamos. Antes eso estaba en manos del Ministerio de Energía y Minas, y se decía que el Ministerio de Energía y Minas en esto era juez y parte, pero de todos modos este es un tema que ya de por sí en el propio Consejo de Ministros suscitó una discusión muy grande, porque hay quienes sostienen que podría ser una traba adicional a la inversión minera o extractiva en general. Estamos con el ministro Manuel Pulgar Vidal para conversar el tema. Ministro, buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Bueno, se aprobó la ley, todavía no ha sido promulgada por el Ejecutivo, pero me imagino que la van a promulgar al toque apenas regrese el presidente. Sí, no tiene que ver con el viaje del presidente. Creo que todavía la autógrafa no ha salido del Congreso, eso siempre demora unos días. Entonces, desde que el Congreso remite la autógrafa, el presidente se tomará unos días. Y yo espero que la próxima semana tengamos ley. Pero el Congreso no ha cambiado el texto que ustedes enviaron. Hay dos pequeños agregados menores que son precisiones correctas a dos disposiciones transitorias, pero el proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo, en su espíritu, en su integridad, está básicamente tal cual. Bueno, en esencia se transfiere a este organismo las funciones que antes estaban, por ejemplo, en Energía y Minas y en otros sectores respecto de aprobación de los estudios de impacto ambiental a partir de cierto nivel, ¿no? ¿Cómo es? Explíquenos exactamente cuál es la novedad. A ver, nosotros tenemos en el Perú un sistema de evaluación de impacto ambiental. Sí. Este sistema determina 3 categorías para los estudios en función al riesgo de la actividad, riesgo ambiental. Los estudios de mayor riesgo requieren un estudio de impacto ambiental detallado, los de riesgo medio un semidetallado y los de riesgo menor una declaración de impacto ambiental. La aprobación de todos los estudios de impacto ambiental hoy día en el Perú está en manos de los sectores, es decir, de cada uno de los ministerios que regulan la actividad. Con el SENACE lo que ocurriría es que la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados pasarían de ser aprobados por los sectores correspondientes a ser aprobados por esta nueva entidad, que es una entidad adscrita, un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. O sea que los estudios de los proyectos de mayor riesgo. De mayor riesgo. O sea que, por ejemplo, todos los proyectos mineros. No, porque tú ten en cuenta que en minería, por ejemplo, hay ciertas situaciones en donde eventualmente va a corresponder una declaración o un estudio de impacto ambiental semidetallado. ¿Y por qué lo hablo en condicional? Porque hoy día en el sector minero, la exigencia de un estudio de impacto ambiental deriva para el caso de explotación y beneficio de un reglamento del 93. Estamos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas para actualizar ese reglamento. Y que todos los proyectos sean riesgosos. Establecer, es que como es el 93, no hay una categorización, porque es previo a la Ley de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por eso es que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas están trabajando conjuntamente para actualizar ese reglamento y establecer las categorías. Para saber qué cosa es lo que qué cosa es detallado, qué cosa es semidetallado y qué cosa es declaración. Claro, porque es un reglamento, Jaime, que como sabes se dictó el año 93, fue el primer reglamento ambiental sectorial y en ese entonces no estaba vigente la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Y eso tiene que hacerlo con todos los sectores? Sí, y vamos muy bien. Hemos aprobado el reglamento ambiental del sector vivienda. El sector vivienda nunca había tenido reglamento ambiental, siendo que es una exigencia que viene desde el año 91. El sector agrario ha aprobado... ¿No es un poco excesivo exigir estudios de impacto ambiental a todo? No. Por ejemplo, ahora, lo sé porque en Barranco hay un proyecto hace más de un año o 2 años, para restaurar la ermita de Barranco, esa pequeña iglesita que hay en el Puente de los Suspiros. Y de pronto la alcaldesa descubrió que necesitaba hacer un estudio de impacto ambiental. Tu pregunta... Lo único que hizo unos gallinazos, que ojalá desaparezca. Tu pregunta es interesante, porque la pregunta está planteada de tal manera que uno podría contestar, sí, es demasiado. Pero ten en cuenta, Jaime, que cuando las normas ambientales están bien hechas, que es lo que estamos trabajando con los sectores, lo que finalmente sí hace exigible es que tenga consideraciones ambientales. Pero si el proyecto es de bajo riesgo, basta que la norma sectorial o la norma municipal o la norma regional en el ámbito de sus competencias establezca la exigencia de una declaración de impacto ambiental, que es un instrumento muy simple. El problema se da cuando cualquiera de estas instancias no tiene su reglamento ambiental. Entonces, esto me lleva al otro punto. Cuando alguien critica que el SENACE se puede convertir en un cuello de botella, mi respuesta es de ninguna manera. Hoy día el sector ambiente es probablemente uno de los más ágiles en los procedimientos ambientales. Y por otro lado, los procedimientos ambientales hoy
hoy día no están a cargo del sector ambiente. En consecuencia, uno no le puede atribuir... Entonces, ¿cómo puede ser el sector ambiente ágil si no están a cargo En CERNAMP, por ejemplo, lo que corresponde al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es del ámbito del sector ambiente, es de una agilidad, una rapidez que realmente es muy destacable. Pero en relación a los estudios de impacto ambiental, hoy día es sectorial. Es decir, con la creación del SENACE va a pasar al Ministerio del Ambiente y nuestro primer objetivo va a ser la creación de una ventanilla única. Y esta ventanilla única va a tener por objeto normas ambientales muy estrictas con procedimientos muy razonables. Y vamos a trabajar con todos los sectores en que ello sea así, porque los procedimientos no tienen por qué duplicar esfuerzos. Los procedimientos no tienen por qué... Perdón, ventana única significa que todo va a entrar por el Ministerio del Ambiente y se deriva a los sectores, ¿o cómo es la cosa? La coordinación la hace el Ministerio del Ambiente con los sectores. El administrado tiene que recurrir a una ventanilla única donde obtenga su certificación ambiental. Para cualquier nivel de... Para los detallados. Para los detallados. Sí, claro, o sea que todo modo regresa al sector. No. Los estudios de impacto ambiental detallados van a ser de aprobación del SENACE. Los semidetallados y la declaración de impacto ambiental se mantienen en los sectores como se ¿y los sectores les van a transferir ustedes el personal para poder hacer eso o se van a quedar con el personal que ya no va a hacer nada y ustedes van a contratar personal y con esto se va a duplicar el personal? Mira, Jaime, una de las virtudes de este proyecto de ley aprobado ya por el Congreso es que te establece un conjunto de etapas. Y obviamente las primeras etapas tienen que ver con la designación del jefe, tiene que ver con la elaboración de los reglamentos internos de la entidad. Pero la siguiente etapa tiene dos elementos centrales: la construcción de la ventanilla única, que es lo que te estaba hablando, y la construcción de capacidades. ¿Pero por qué necesita ventanilla única si el único lugar al que hay que acudir es al Ministerio del Ambiente? Porque hay un conjunto de normas que te establecen, por ejemplo, que autorizaciones sectoriales derivadas de los estudios de impacto ambiental tienen que ir directamente a los administrados a cada uno de los sectores. Ahí es donde vienen los cuellos de botella. En cambio, si tú estableces una ventanilla única en el Ministerio del Ambiente, en el SENACE para ser más preciso, lo que vas a evitar es que el administrado tenga que recurrir a muchas autoridades y la coordinación la hará el Ministerio del Ambiente. Así se viene trabajando en muchos otros países de América Latina. Colombia ha creado hace poco lo que llama la ventanilla única, Vital es el nombre que le ha puesto, y está atendiendo también a la simplificación de procedimientos. Chile también está trabajando un concepto de ventanilla única. Lo importante, como te digo, en la cuestión ambiental es simplificar los procedimientos bajo reglas ambientales muy estrictas. Pero vamos al tema del personal. La etapa segunda tiene que ver con ventanilla única y con construcción de capacidades. Y ten en cuenta que el SENACE tiene un consejo directivo conformado por 6 ministros. Y nosotros vamos a señalar y establecer con claridad cuál es la capacidad técnica, profesional y tecnológica que requiere el SENACE para verificar que se ha construido la capacidad, y una vez verificada esa construcción de capacidades va a empezar recién la transferencia de funciones. Este es uno de los pocos casos, si no el primero. Eventualmente de la evaluación de cada uno de los sectores se verá cuál es la situación del sector hoy día con la aprobación de los estudios de impacto ambiental y si parte de ese personal debe pasar o no. Ten en cuenta, Jaime, que aquí no estamos hablando, y no debemos equivocarnos, que solamente estamos pensando en la minería. Ya sé lo que va a pasar. Todo el personal que en este momento, por ejemplo, está en Energía y Minas dedicado a este tema, se va a quedar en Energía y Minas sin hacer nada, porque ya no van a tener función. Y en el SENACE van a volver a estar toda una burocracia, vamos a duplicar la burocracia. Eso es lo que va a pasar, como pasó con la descentralización igual, ¿no? No se va a duplicar la burocracia, Jaime, porque nuevamente 6 ministros de Estado representados directamente, en un consejo directivo, tomarán la decisión de cómo debe funcionar el SENACE, cómo se construirá esa capacidad, y construida la capacidad empezará la transferencia de funciones. No seamos pesimistas. Yo estoy seguro, Jaime, yo he venido muy seguido a tu programa, incluso antes de ser ministro, yo estoy seguro que en el futuro, en la medida que pueda seguir siendo invitado, sea en este puesto o en otro, vamos a ver el SENACE realmente fortalecido y una institución modelo. ¿Y cuándo calcula usted que estaría funcionando ya a plena capacidad, o digamos, cumpliendo sus funciones? Tú sabes que uno de los elementos que se incorporó en el proyecto aprobado en el Congreso, es el único cambio que me parece positivo, es que se ha pedido que en un plazo de 90 días definamos el cronograma. Entonces, desde que se promulgue la norma, que debe ser, como digo, en los próximos días... ¿90 días el cronograma? O sea que si el 90 días el cronograma, la ejecución del cronograma puede ser en 90 años. No, en 90 días se aprueba el cronograma, que te establece el plazo, a partir del cual vas a ir cumpliendo. Nosotros estimamos... Se está yendo al tema del plazo. ¿Era conveniente tener o no tener plazo para ver cuándo se empieza la transferencia de funciones? ¿Cuál era el problema de poner un plazo? Básicamente 2 problemas. El primero es que la transferencia va a ser gradual
en el sentido de son muchos los sectores los que tienen que ver con la aprobación del estudio de impacto ambiental. Y en consecuencia tú no puedes transferir todos los sectores a la vez. Eso no funcionaría, seamos realistas. Y segundo, si tú pones plazos, entonces estás renunciando al tema de la construcción de capacidades. Nosotros esperamos que esto poco a poco se va lontano. De 18 meses. Jaime, esta es la primera experiencia y por eso te pido que seas optimista. Esta es la primera experiencia en donde estamos construyendo una entidad, pero no estamos estableciendo una transferencia inmediata de funciones. Y creo que es un modelo a seguir, porque cuando tú haces un modelo de esta naturaleza, puedes concentrarte en la construcción de la entidad, puedes concentrarte. Ojalá que usted permanezca entonces en el cargo para que eso no es mi decisión, pero vamos a trabajar, mientras yo esté en el cargo y mi personal en el ministerio, los viceministros, vamos a trabajar para que ellos sean. Rápidamente un par de temas. Ayer Miguel Santillana señalaba que en Cajamarca se está pasando al plan de ordenamiento territorial, pese a que hay disposiciones del Ministerio del Ambiente, en fin, de que no se puede pasar a ese nivel si es que no hay una directiva que se iba a dar, y además no se han subsanado, en fin, una serie de estudios que tenían que ser complementarios para, en fin, sin embargo el hombre ya lanzó esto y lo ha dicho en un discurso para impedir el desarrollo de la minería. Sí, lo escuchamos. ¿Qué le parece? Sí. Yo creo que Miguel Santillana lo escuché el día de ayer, ha sido ayer o antes de ayer, y tiene absoluta razón. Porque cuando el presidente del gobierno regional invita para el día 27 el lanzamiento de su plan de ordenamiento territorial, que en realidad la primera invitación fue para septiembre, el Ministerio del Ambiente le hizo llegar por un oficio que ese lanzamiento del plan de ordenamiento territorial no podía darse porque faltaba cumplir con una serie de estudios complementarios. Cuando da estas declaraciones donde dice voy a hacer el ordenamiento territorial y lanzarlo para el 27 de noviembre ahora, con el fin de ver dónde se puede o no hacer minería, el Ministerio del Ambiente le ha reiterado, lo dice para que no haya minería. Le ha reiterado un oficio señalando que ese plan no se puede lanzar porque hay un conjunto de estudios complementarios a ser cumplidos. Lo que quiero dejar en claro es, el Ministerio del Ambiente es la entidad responsable de guiar los procedimientos de zonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial. Y en consecuencia las disposiciones que da el Ministerio del Ambiente sobre esta materia y las comunicaciones tienen que ser cumplidas. Pero este señor hace pues lo que le da la gana, ya lo ha hecho varias veces. Bueno, pero se puede hacer, no se puede hacer nada, es una cosa increíble. Sí, pero se expuso a lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional, que por ejemplo le declaró inconstitucional y no aplicable la ordenanza que en su momento dictó para excluir la actividad minera de la región. Entonces, uno tiene que actuar en el marco del Estado de Derecho, y a nosotros como Estado nos corresponde, en caso que se incurra en una omisión legal o constitucional, recurrir a las instancias judiciales para anular o declarar inconstitucional cualquier norma que se dicte. El otro caso es el de Espinar. Se llevó a cabo un estudio participativo, un monitoreo participativo ambiental. Me entiendo que eso fue parte de los acuerdos. ¿En qué quedó eso? ¿Ya terminó el proceso? ¿Todavía falta? ¿Hay resistencias? No. Bueno, a lo largo, yo creo que el proceso ha funcionado bastante bien. Han habido, sí, algunos niveles de resistencia en dos localidades. Una de ellas, finalmente, fruto del diálogo, ya se cedió y en consecuencia se ha hecho el muestreo. Falta una última que yo espero que en estos días se concluya. ¿Se cedió? ¿Quién es el sujeto de la cesión? ¿Quién cedió? Es que son comunidades. No. ¿A la comunidad? No, son comunidades que en su momento se resistían a que se haga el muestreo. Y fruto del diálogo finalmente aceptaron y se ha llevado a los técnicos para que hagan el muestreo correspondiente. Hay un segundo grupo de comunidades. Ten en cuenta que cuando hablamos de grupos colectivos, de comunidades, puede ser que dentro de la comunidad hayan dos posiciones. Entonces también les toca a ellos ponerse de acuerdo. En este segundo caso, que es en la cuenca del Cañipía, estamos también concluyendo una forma para llegar y finalmente hacer los muestreos. Ten en cuenta, Jaime, creo que este es un modelo bueno, que fruto de un acuerdo de todas las partes, gobierno regional, gobierno provincial, gobierno nacional y empresa, convinimos en prorrogar por 60 días más, porque estamos hablando no solamente del muestreo, estamos hablando de la mesa de responsabilidad social, en donde ya empezó la conversación entre la empresa y las poblaciones locales sobre el convenio marco, de mutuo acuerdo. Se están sentando a conversar qué rol cumple el Estado en ese caso, de facilitador. Y el tercer caso es la mesa de producción, donde hay un conjunto de elementos. Entonces, esto concluye en enero, pero el muestreo está concluyendo en diciembre. O sea que todavía no hay resultados del estudio del muestreo. No hay resultados, hay contaminación, no hay quién la causa. Estamos hablando de más de 400 puntos de muestreo de distinta naturaleza. ¿Qué está arrojando hasta ahora los resultados? Lo que pasa ahí es que eso es lo importante. Vamos
vamos a hacer una presentación de los resultados vistos de manera integral. Creo que se comete un gran error cuando uno empieza a diseminar y dispersar los resultados, porque justamente no te permite sacar conclusiones. Usted no puede adelantar nada entonces. No, yo creo que tenemos que esperar que concluyan los monitoreos, los muestreos, que se analicen integralmente, pero definitivamente, yo te lo he dicho más de una oportunidad, Jaime, nosotros vamos a ver cuál es la causa de esa contaminación, de este deterioro de la calidad de algunos recursos, encontrarla, y una cosa que viene después de esta mesa de diálogo es definitivamente un plan de acción para revertir cualquier situación que esté generando este deterioro de corto, mediano y largo plazo. Pero parece que son aguas mineralizadas, es un poco difícil cómo van a ustedes a remediar a la naturaleza misma. No, si fuera ese el Eso caso... sería ir contra la naturaleza. No. Es que si ese fuera el caso, entonces la opción es el tratamiento, bajo ciertas condiciones. De acuerdo. Tú siempre puedes tener una respuesta a cuestiones de la naturaleza. Hoy ya te veo un poco pesimista, pero vas a ver que esto también nos va a llevar por buen camino. Realista. Muchísimas gracias al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Gracias. No, muchas gracias a ti, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alejandro Aguinaga, congresista y al mismo tiempo ex ministro de Salud en la época de Alberto Fujimori. El tema es la vuelta, el restablecimiento del proceso por las esterilizaciones, llamadas esterilizaciones forzadas. Regresamos.